será un placer escucharos ahora en este diálogo, en esta conversación que van a mantener pues, aquí también en el escenario Javier Peña, fundador de HOPE, Ciencia Climática de Emergencia, Vídeos para el Cambio, y la doctora Cristina Romera, investigadora del Institut de Ciències del Mar, del CSIC, y autora también del libro de divulgación Antropocéano. Así que será un placer escucharos también a los dos en esta conversación. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, si hay una variación... ¿Se me escucha bien? Es que oigo un poco de retumbe. No, se escucha bien. Vale. Si hay alguna variable crucial a tener en cuenta aquí, es efectivamente el tiempo. No... Cuando te pones a leer, a hablar con científicos, a leer todos los informes, hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención, especialmente, que es la distancia que hay entre el nivel de la conversación, entre el sentido de urgencia que hay por lo general en la sociedad y el tono que ya están cogiendo todos los informes científicos, que ya no lo pueden decir más alto, con más mayúsculas, que ya están incluso pasando, en algunos casos, a la movilización social, a la protesta ya desesperada. Y es una cuestión de carrera contrarreloj, porque tenemos una tarea crucial, que es la de reducir las emisiones de todos nuestros sectores, actualizar todas las prácticas que conforman nuestra economía, cómo producimos todos nuestros bienes y servicios para que sean compatibles con la naturaleza y reduzcan su huella de carbono de forma estrepitosa y muy rápida, y a la vez restaurar ecosistemas para que puedan volver a capturar ese carbono. Y la cuestión es que vamos excesivamente tarde. Hay varios puntos de inflexión que son los que determinan ese reloj de arena al que cada vez le quedan menos granos. Esos puntos de inflexión que son, hay varios que ya estamos cruzando y otros que estamos a punto de cruzar, que son grandes sistemas de la Tierra que estabilizan y hacen que nuestro planeta funcione tal y como necesitamos que funcione, que una vez que sobrepasan un desequilibrio, mutan a un nuevo estado en el que pasan de ser nuestros grandes aliados a ser nuestra peor pesadilla, acelerando el calentamiento. Y estoy hablando de las selvas amazónicas, de los casquetes polares, del permafrost ártico, de las corrientes marinas, de grandes sistemas sobre los que se sostiene nuestro bienestar, que están acercándose a un acantilado. Por lo tanto, es un mensaje el que se está lanzando desde la ciencia de cara también a toda la audiencia que estamos aquí hoy. No es el tiempo de invertir en soluciones puente, de medidas modestas para ir probando. Es el momento de la ambición, es el momento de apostar por las soluciones con mejores resultados, y es el momento de producir una transformación muy ambiciosa de todo lo que sustenta nuestra economía y de todas nuestras prácticas, y de que tengamos éxito o no dependerá en estos años, dependerá el futuro de los próximos milenios, y hasta que creo que tenemos que interiorizar profundamente que somos una generación que va a pasar a la historia como ninguna otra, para bien o para mal, y tenemos esa decisión en nuestras manos. Y aquí hay un tema que siempre se suele quedar fuera, que es la importancia que tienen los océanos, que es la mayor superficie de nuestro planeta, que cumplen un rol central y sufren como pocos los impactos de la crisis climática. Y bueno, aquí nos va a contar Cristina cómo está la situación. Sí, pues es verdad que el océano no hace un servicio, no hace muchos servicios, pero entre ellos uno de los más importantes es que está captando 1/3 del exceso de las emisiones que lanzamos a la atmósfera. Pero esto tiene unas consecuencias para el océano, no es gratuito. Y lo que sucede es que da lugar, por ejemplo, a problemas de acidificación del agua.
Luego el océano también absorbe el 90% del calor que generan los gases de efecto invernadero. Pero, de nuevo, esto también tiene unas consecuencias para el océano, porque da lugar a zonas bajas en oxígeno, da lugar a desplazamiento de especies que no pueden vivir en aguas tan calientes y se mueven a otras zonas, lo que afecta a la pesca. Entonces, hay muchas consecuencias, o sea, muchos problemas del océano vienen como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Así que una de las cosas cruciales sería reducir esas emisiones. Pero luego, aparte de eso, el océano también se enfrenta a otros problemas, como son, por ejemplo, la sobrepesca. También hay problemas con la acuicultura, que las dos cosas se pueden hacer de forma sostenible, se pueden mejorar, pero hace falta más investigación y más inversión en ello. Y luego también hay el problema de la polución. Por ejemplo, está la polución acústica, que esto es un problema del que se habla poco, pero cada vez hay más ruido antropogénico y esto está afectando a muchas especies. Y luego está lo que sí que es más visible, es la contaminación, sobre todo, por ejemplo, por plástico, ¿no? Que está está siendo brutal la cantidad de plástico que llega cada año al océano, cada año llega más y bueno, vamos muy lentos en parar todo eso, porque antes de nada habría que parar, evitar que el plástico siga llegando al mar y luego ya pensar en en qué soluciones para quitar el que hay, que bueno, es casi imposible quitar el plástico que hay. Entonces, bueno, todos estos son problemas que, como decía Javier, es muy importante atajarlo a tiempo, porque muchas de estas cosas ya son irreversibles, pero sí que es posible hacer algo para que no vayan a más, para que el problema no se agrave. Pero es muy importante actuar ya. Y bueno, ahora vamos a hablar también, para que no sea tan pesimista, de las soluciones que tiene, los problemas que tiene el océano, pero también los problemas que tiene la Tierra. Vamos a empezar por la Tierra. Sí. Pues nos solemos enfocar siempre en las energías renovables, en la descarbonización del transporte, la descarbonización de la industria y, evidentemente, es donde tiene que estar el principal foco. Tenemos que reducir esa entrada de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Pero hay otro sector que es también muy importante, que es el de la captura de carbono en los ecosistemas terrestres, que tiene un potencial absolutamente descomunal. Y a la vez que reducimos de forma rápida, tenemos que regenerar los ecosistemas, tenemos que ampliar la capacidad de la naturaleza para absorber ese exceso de gases de efecto invernadero. Y a mí hay dos frentes que me parecen especialmente ilusionantes e importantes, que es el tema de la transformación de la agricultura y la ganadería, teniendo en cuenta que el 50% de la superficie habitable de la Tierra la dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Cualquier cambio que introduzcamos en la forma de gestionar eso puede tener consecuencias descomunales, ¿no? Y aquí está teniendo ahora una aceleración importantísima todo el sector de la agricultura regenerativa, que regenera los suelos, que son el mayor reservorio de carbono de la Tierra, más que los bosques. Toda esa masa de vida que almacena cantidades ingentes de carbono, que de otra forma estaría en el aire, y estamos viendo que hay ya técnicas que son muy productivas, que resisten mejor las condiciones extremas climáticas, que nos permiten obtener cosechas altas, con menos insumos químicos, con alimentos de mejor calidad, y es un sector que tiene que desarrollarse a una velocidad de vértigo. A los agricultores les va la vida en ello, en el sentido laboral, de poder mantener sus cosechas en condiciones de estrés hídrico muy fuerte, y ahí es fundamental tener un suelo esponjoso que retenga el agua para detener la crisis de biodiversidad. Los agricultores son perfectamente conscientes, más que nadie, de la crisis climática y todo lo que esto implica, y están muy abiertos. Nosotros ahora estamos empezando a organizar cursos con la Fundación Hope, informando a los agricultores de las técnicas a través de otros agricultores que ya han hecho la transición, y la acogida está siendo buenísima. Es el momento de apostar desde todos los sectores por estas nuevas formas de producir
de producir alimentos que nos permiten regenerar la naturaleza y pasar de una economía degenerativa, que estamos acostumbrados a tener que extraer vida de la naturaleza para producir bienes y servicios, a aspirar a construir una economía regenerativa que cree más vida, que mejore el ambiente a la vez que obtiene un producto y multiplica la biodiversidad y la vida. Y creo que es el momento que todos los sectores económicos apuesten en masa por impulsar todas estas prácticas, por acompañar a los agricultores, por nuevas técnicas de medición, de transición, y creo que es una decisión que, teniendo en cuenta la extensión, como ya he dicho antes, puede ser la diferencia totalmente entre llegar o no llegar a tiempo. Los ecosistemas terrestres pueden ser nuestra bala de plata para ganar unos pocos años y para restablecer el equilibrio que hemos roto. Y aquí en los océanos la extensión es aún mayor. Sí, bueno, sí, dentro de algunas de las soluciones que se proponen en el océano, por ejemplo, pues son los ecosistemas de carbono azul, porque bajo la vegetación que habita bajo el agua hay también una cantidad de, bueno, se va acumulando carbono en ese suelo. Y este carbono, además, está protegido por el agua. Es un carbono que, a diferencia del de los bosques, que se puede incendiar, y ese carbono que está bajo la vegetación de los bosques puede volver a CO2 a la atmósfera, en el caso de los ecosistemas de carbono azul, como está sumergido, ese carbono no se puede incendiar, de manera que está como ahí reservado durante cientos de años. Es una cámara de carbono que queda ahí secuestrado. Sin embargo, sí que se puede degradar si se eliminan estos ecosistemas. Por eso es muy importante tanto proteger esos ecosistemas de carbono azul, que son, por ejemplo, las praderas marinas, los manglares o las marismas. Hay que proteger estos ecosistemas, pero también se ha visto que se pueden restaurar. Así que esta también es otra de las cosas que se puede hacer. Luego, con respecto a por ejemplo, también la acuicultura, que es también muy controvertida porque genera muchos problemas, también se está proponiendo cada vez más lo que se llama acuicultura multitrófica, que consiste en cultivar distintas especies a la vez que son de distinto eslabón de la cadena trófica. De manera que una especie, los desechos de una especie sirven como alimento de otra. Y entonces esto es muy buena idea. Se pueden, por ejemplo, cultivar peces, mejillones y algas. Y los desechos de uno son utilizados por otras. Y esto se ha visto que sería bastante sostenible. Entonces, hay muchas iniciativas. También hay, con el tema de la sobrepesca, la creación de áreas marinas protegidas, que, aunque parezca contraintuitivo, son zonas donde se prohíbe la pesca, pero esto da lugar a más pesca en las zonas circundantes a las que se protegen. Porque estas zonas, al protegerse y no pescarse ahí, prolifera mucho la vida, aumenta la biodiversidad, aumentan los peces, pero esos peces no están quietos, sino que salen y entran de la zona protegida, de manera que en las zonas circundantes se aumenta la pesca, como se ha visto en algunas zonas que aumenta hasta 4 veces más. O sea, que a veces hay cosas que parecen contraintuitivas, pero científicamente está demostrado que funciona. Y hablando de eso, también quería comentar que esta mañana hemos estado en una sesión de breakout y una de las cosas que se comentaban es que muchos de los inversores quieren invertir en proyectos que tengan ya aplicación inmediata, que se vea claramente que ya está aplicado. Y el problema es que mucha de esta tecnología todavía no está demostrado científicamente que funcione. Entonces es muy importante también que se invierta en investigación, que se invierta en el paso previo a esos proyectos que ya son tan aplicables. Hay que irse un poco atrás y invertir también en la ciencia que hay detrás para después llegar a ese paso. Y es muy importante también esto. Y luego otra cosa que también comentábamos esta mañana era el tema de la educación. O sea, es muy importante también crear conciencia, educar a la gente, porque está en manos de todos solucionar estos problemas. Se ha visto, salió un informe de la Unión Europea que decía que el 70% de las acciones necesarias para mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados está en manos de gobierno y empresas. Quiere decir que aquí estamos en un sitio donde se puede hacer mucho, pero hay que unirse a la ciencia y hay que ponerse de acuerdo todo y ponerse en marcha cuanto antes. A mí hay una cosa que me parece muy clara, que es que en estos años tan cruciales cualquier trabajo, cualquier actividad es una actividad climática. Cualquier sector se puede transformar para tener un impacto positivo o seguir teniendo un impacto
negativo y de esta adaptación disruptiva que va a producir una auténtica revolución en toda nuestra economía, o no tendremos una economía digna de tal nombre si no llegamos a tiempo, ¿no? Este proceso que nos puede convertir en protagonistas de la mayor evolución que haya vivido la humanidad en toda su historia va a requerir de enormes dosis de audacia, de valentía, de determinación y de poner el foco en la ciencia, en las soluciones y en el interés general como forma de funcionar y de producir esa gran evolución, esa gran revolución que vamos a vivir en estos años. Sí. Así que, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.